Entonces el Señor sale de Galilea, se encuentra con la gran oscuridad que había sobre la tierra, así lo pone Mateo, un pueblo asentado en gran oscuridad. No era solo el pueblo donde estaba Jesús, era toda la tierra que estaba en gran oscuridad. El reino es proclamado, ¿sí? Se proclama el reino, empieza a llamar a los discípulos. Ahora empieza el reino a ser proclamado, pero en obras. Sí, empieza a sanar, a liberar, y la gente se empieza a golpear alrededor de él. Y entonces la gran luz se hace alrededor de la gente. Y esos discípulos, esa gente, los peores nada, el descarte del descarte, eh, los que nunca van a llegar a nada, están alrededor de él, en una multitud, y a estos discípulos, en este contexto, les empieza a enseñar. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en esta enseñanza a los discípulos, que nosotros ya hemos comenzado. Si alguno quiere ver las bienaventuranzas, están en el YouTube, vimos las bienaventuranzas, que son las señales de la verdadera felicidad acerca de este reino. ¿Quiénes son los felices? Este reino tiene que ver con la felicidad. Y entonces la felicidad tiene que ver con el que tiene hambre y sed de justicia, con el que llora, todo va a ser saciado, todo va a ser suplido. Entonces, la semana pasada vimos acerca de los verdaderos discípulos. ¿Cuáles son? Son los que son la sal y la luz de este mundo, son los que iluminan a este mundo que todavía sigue en oscuridad y los que le dan cierto sabor a la vida. Esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces, con ayuda de Dios, hoy vamos a ver el reino y sus leyes. El nuevo reino y sus leyes. Entonces, si estamos bajo una nueva administración, va a pasar que vienen leyes nuevas y los viejos que estaban siguiendo una ley van a decir, pero ¿cómo? Vos viniste a romper con esta ley, vos viniste a abrogar la ley, vos viniste a cancelar la ley. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Yo los trato de ubicar para que su hacedor de imágenes, su cabeza pueda ir a ese monte, pueda estar con la gente más necesitada, con los discípulos menos preparados. Acuérdense que eran todos ex enfermos, ex endemoniados, lo menos de lo menos. Y ahí está Jesús hablándoles en ese contexto. Entonces, el reino y sus leyes. Estamos en presencia de el rey y las leyes del reino. Las leyes del reino son el cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando aparece la frase la ley y los profetas, básicamente lo que está hablando es del Antiguo Testamento. El cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley y los profetas? El rey y su reino. Estas leyes del reino trascienden, mejoran, son mucho más importantes y mejores que la ley de Moisés. Estas leyes del reino trascienden, mejoran, son mucho más importantes que las tradiciones de los ancianos. Vamos a ver entonces este cumplimiento de la ley y los profetas. Hasta acá es todo esquematizado. Vamos a leer entonces, si tenés tu Biblia y lo querés leer, está buenísimo. Pero si no está en la pantalla y dice así, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Explicación. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más, contraste, o un pero, más cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia, perdón, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, 3 veces se menciona el reino de los cielos. 3 veces se menciona el reino de los cielos. Entonces acá se está hablando de algo distinto. Se está hablando de una nueva administración. Yo me voy a permitir tener ahora un paréntesis en cuanto a lo que leímos. Vamos a hacer un paréntesis para poder entender reglas y relación, o leyes y relación. Nosotros como occidentales, los latinos no somos tan así. Nosotros como latinoamericanos, hispanos, no somos tan fervientes de las leyes, ¿no? El otro día eh, no leía, escuchaba a un alemán con un latino, un latinoamericano, y el latinoamericano le preguntaba al alemán, le dice, ¿qué hacen ustedes cuando se les vence la licencia? ¿Usan el auto para ir? Dice, no, si la licencia está vencida, no podés usar el auto. Y el hispano le decía, pero bueno, eh, salís hasta que tengas la nueva licencia. Y el alemán le decía, si no tenés licencia, no podés usar el auto. O sea, era rígido en sus formas, en sus reglas. El hispano y el latino somos más laxos en cuanto a eso, somos más, las leyes tienen se doblan y en algunos casos hasta se pueden pervertir. Para muestra basta un congreso, digo, un botón. Así que entendamos, reglas y relación. Las relaciones deben seguir las reglas definen las relaciones como reglas. Acá esto parece un trabalengua, pero déjenmelo explicar. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces tenemos la tendencia como occidentales a definir las relaciones como reglas. Y entonces decimos, bueno, las leyes, lo que Dios dice, definen mi relación con Él. Las relaciones, tengo una relación con Dios, debo seguir reglas. Ujú. Las reglas excluyen las relaciones en el sentido, ¿cuál sentido? En el sentido de que las reglas a veces determinan que las relaciones ya se quiebran, ¿sí? En la Biblia y como está escrita a una cosmovisión oriental, una persona oriental cuando lee las escrituras no pretende que las leyes se cumplan el 100% de las veces y al 100% de las personas. Nosotros a veces pensamos que sí y que las leyes no pueden ser rotas. Entonces, ¿qué se resiente? Las relaciones, por culpa de las reglas, porque pensamos que las reglas determinan las relaciones. Déjenme ir un poquito más allá. Dios, por ejemplo, se estuvo quejando del pueblo constantemente de que no guardaban sus mandamientos, pero nunca se rompió el pacto hasta que se rompió la relación con Dios. Hubo un periodo de mucho tiempo en que las reglas se iban rompiendo. Eso no hacía que la relación de Dios con el pueblo se rompiera, hasta que la relación se rompió. Pero hubo un periodo, o sea, no es que falló en una regla, falló en una ley, listo, se terminó la relación. No fue, nunca fue así. Pero a veces no sé por qué pasa que nosotros como occidentales pensamos de esa manera. Déjenme ejemplificarlo mejor
más que hablar tanto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es? ¿Tiene que ver con la relación o tiene que ver con reglas? A mí me parece una regla. De hecho, es el primero de los mandamientos. Pero nos olvidamos que antes del primer mandamiento hay otro versículo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. Entonces, por lo tanto, no tendréis dioses ajenos. Ven que la regla está atada a la relación. Yo te saqué de Egipto. Acuérdense cuando vimos los 10 mandamientos, que más que nada era un casamiento, era el casamiento de Dios con su pueblo, y eran los votos. Entonces me dicen, bueno, yo te saqué de Egipto, entonces no tendrás dioses ajenos a mí. A veces cambiamos nuestra relación con el Dios vivo por la adhesión a reglas estáticas. Esa tendencia aparece inclusive en el lenguaje teológico. Créanme, yo ya llevo 10 años enseñando teología y en algunos casos la teología establece cosas muy estáticas y nos olvidamos de la relación con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, el contexto en que Jesús está hablando en el Sermón del Monte, le está hablando a una audiencia con reglas, sin relación, con mandamientos, sin relación con el Dios vivo. Muchos evangélicos, inclusive, describimos nuestra posición ante Dios en términos de reglas. Yo hice, yo fui, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo, mis reglas, miren mis reglas, y entonces ustedes van a poder ver la relación que tengo con Dios. Otro ejemplo. Todos los varones deben ser circuncidados para comer la Pascua. Mandamiento de Dios, regla. ¿Dónde lo dan? En el desierto. Ujú. Pero llegamos a Josué, cuando están por entrar en la tierra prometida, tiene que circuncidar a todo el pueblo porque los hijos no habían sido circuncidados. Las reglas, la relación. Circuncidar a todo el pueblo. Estaba el mandamiento, no lo cumplieron. Pero eso no quebró la relación. Las reglas se aplican, excepto cuando no se aplican. Suena raro lo que estoy diciendo, pero es así. Como occidentales, esta vez necesitamos tener más sabiduría para discernir cuándo las reglas no necesitan cumplirse a rajatabla. Necesitamos ayuda para ver el kairos, el momento para aplicar las reglas. Si de repente la velocidad máxima en la calle donde vivo yo es de 60 kilómetros por hora, nadie puede pasar 60 kilómetros por hora. Pero de repente pasa un auto a 100, bueno, hay que hacerle una multa a ese auto. ¿Y qué pasa si ese auto llevaba a un enfermo que necesitaba llegar al hospital? Bueno, ahí podemos ver que es una excepción. Entonces, en ese kairos, en ese momento, esa persona que pasó a esa velocidad era por una necesidad que tenía. Aplicarle la ley, obviamente que la ley es para todos, espero que se entienda lo que quiero decir. Y quizás también podamos entender que hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para todo debajo del sol. Entonces, reglas versus relación. Jesús le pidió a un discípulo que dejara a su familia. Aparentemente no hizo lo mismo con Lázaro, María y Marta. Eran discípulos de Jesús. ¿Cómo? ¿Tenían que dejar a tu familia para seguir a Jesús, sí o no? A uno se lo pidió, a otros no se lo pidió. Jesús requirió que un discípulo vendiera todo para seguirlo y que se lo diera a los pobres. Para aquellos literalistas, para aquellos que son literales en ver, bueno, vende todo y seguí. Si se aplica para todos, pero no es así.
A Pedro no se lo exigió. Es más, no tenemos registros de que se lo haya pedido a alguien más. Requería este discípulo que vendiera todo, era para exponer lo que había en su corazón. Requería eso, pero no era una ley o un mandamiento. Estoy poniendo varios ejemplos para que ustedes puedan entender el punto, ya que yo explico medio complicado. Pablo se opuso abiertamente a la circuncisión en el concilio de Jerusalén. No, 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 a los gentiles no hay que circuncidarlos, no, 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 papá. Sí, bien, eso es en Hechos 15, pero en Hechos 16, Lucas, el mismo que está escribiendo en Hechos 15, nos dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Pablito, ponete de acuerdo. ¿No hay que circuncidar o hay que circuncidar? Lucas nos dice que la razón de Pablo para circuncidar a Timoteo tenía que ver con las relaciones, no con las reglas. Pablo estaba a punto de evangelizar en Listra, la ciudad natal de Timoteo, y decidió que era importante que Timoteo fuera circuncidado a causa de los judíos que vivían en esa área. En otras palabras, este asunto, aunque sea tan importante de la circuncisión, Pablo antepuso las relaciones sobre las reglas. Espero que lo estén pudiendo ver. Nuestra tendencia a enfatizar las reglas sobre la relación y la corrección sobre la comunidad o comunión a veces va a lograr que sacrifiquemos las relaciones en el altar de las reglas. Eso es lo que estaba ocurriendo hasta el momento en que el rey y el reino se hicieron presentes para tener una relación con Dios y no solamente reglas que establecieran una relación, sino una relación que le haga sentido a las reglas. Una relación que le haga sentido a las reglas. Entonces, me gusta mucho porque estoy leyendo a un teólogo egipcio y tiene una visión distinta a la teología que tienen los occidentales. Toda nuestra teología está escrita por occidentales, generalmente gringos, americanos, que tienen una cosmovisión de la vida distinta. En cambio, este teólogo egipcio, oriental, escribe y, por ejemplo, él dice, invitaron a un americano a una convención, el lema de la convención, no el lema, pero uno de los requisitos de esta denominación a la que invitaron al americano era que las mujeres no pueden ser pastoras. Pastores pueden ser solo varones. Entonces, este americano se puso a enseñar y cuando estaba enseñando había como 100 pastores, pero se dio cuenta que había 6 mujeres, pastoras. Entonces él llevó su enseñanza todo, y le preguntó al presidente de esta denominación, ¿no era que uno de los requisitos de ustedes es que los pastores tienen que ser mujeres? Sí, pero yo vi 6 mujeres. Sí, pero la mayoría son varones. No había conflicto en ellos. No había un conflicto. Está la regla, pero en algunos casos esa regla no aplica, porque priva más la relación, priva más lo que estas mujeres estaban mostrando, que tenían dotes, tenían el llamado al pastorado. Entonces, la regla pasa en segundo plano. Pero para nosotros no, la regla es la regla. Y no me importa la relación, no me importa la persona, no me importa. Y entonces ahí es donde se complica el asunto. Es lo mismo que si yo cuando me caso con Marina le digo, bueno, hoy, de ahora en más, vas a recibir todos los días un beso de 5 segundos con una presión de 20 puntos de presión, va a haber solo regalos los días de tal, y hacemos un contrato, ¿no? Ta. Los abrazos van a ser de una mediana presión, las palabras dulces
solo van a llegar después de los mates de la tarde, y está todo escrito, todo reglas. ¿Y dónde queda la relación, la espontaneidad, la vida? Entonces, las reglas y las leyes apagaron la vida y tienden a apagar la vida del Espíritu en nosotros. Entonces, en esta nueva administración, Jesús les aclara de antemano, ojo, no he venido a cancelar, no he venido a romper, no he venido a que la ley pase. No, 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 no. He venido para cumplirla. Claro, yo me imagino en ese momento un fariseo o un escriba decir, viene a cumplir la ley. Desde la mirada del fariseo y del escriba habrá dicho, bueno, se va a lavar las manos, se va a atar primero el pie izquierdo, después el de derecho, va a cumplir la ley y en su mentalidad también pensarían que iba a cumplir las tradiciones. Pero Jesús venía con otro plan. Venía a agregarle a la ley lo que le estaba faltando. ¿Sí? La ley, como una mera observancia de la letra, mata. En realidad, cumplir la ley en la carne es derogar la ley. La ley no se puede cumplir. Está para eso, está para mostrarnos que no podemos. Entonces, lo que Jesús viene a decirnos, me encanta esa foto, Jesús no vino a abolir las escrituras, más bien reconoce la inmutabilidad de las escrituras hasta la letra más pequeña. ¿Por qué? Porque si Jesús, piensen en esto, si Jesús viene a cancelar las escrituras, se está cancelando a sí mismo. Porque ¿de quién hablan las escrituras? Ustedes buscan en las escrituras pensando que tienen vida, pero la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Entonces, si Jesús viene a abrogar la ley, estaría abrogando, estaría cancelando las escrituras que hablan de él. Entonces, no puede venir a hacer eso. Es ilógico desde donde se lo mire. Cumplir significa algo así como confirmar la palabra en él. Confirmar. La letra más chiquita es la chiquitita que aparece ahí arriba. ¿Ven ese? La tilde, la iota, ahí arriba. No sé si la alcanzan a ver. Como diciendo hasta lo más chiquitito de la escritura se va a cumplir. Es importante eso porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Entonces saltan los cabezones y dicen, bueno, lo que pasa es que Jesús cumplió la ley civil y la ceremonial, pero la moral todavía queda. Hay que cumplir el sábado, hay que circuncidarse, no hay que comer jamón, no hay que cortarse la barba, no hay que mezclar dos tejidos. Sin embargo, para mí y desde mi punto de vista, que es muy limitado, obviamente, y como estoy hablando yo, lo único que puedo hacer es dar mi punto de vista. Jesús cumplió la ley civil. ¿Por qué? Porque Él viene con un nuevo reino y unas nuevas leyes. La ley moral no solo la va a cumplir, sino que la va a ampliar, la va a hacer más complicada. Si vos querés vivir de acuerdo a la ley, está tan fácil. Ahora, si querés vivir de acuerdo al sermón del monte, es mucho más complicado. Antes, tener relaciones con alguien que no era tu pareja, ahora con solo pensar en alguien que no es tu pareja, ya adulteraste. No, me quedo con la ley vieja, la nueva más complicada. Entonces, y la ley ceremonial, obviamente, Él es el sacrificio. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, yo hasta tengo amigos, amigas que han
han vuelto a la ley moral, que la ley todavía, esa parte, Jesús solo cumplió la ley ceremonial. Dejémonos, por favor, de compartimentar el mensaje de esa manera. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no solo los profetas profetizan, sino que la ley también profetizaba algo. Tenía su carácter profético. Aunque la ley dijera que tenía que haber sacrificios, esos sacrificios hablaban del sacrificio perfecto, estaban profetizando de algo más. Entonces todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas tienen una punción profética. Y Jesús vino a cumplir todo lo que se hablaba de él. No solo en los profetas como una profecía per se, una profecía en sí, sino también todo lo que figuraba como sombra. Llámese ley civil, ley moral o ley ceremonial. Listo. Punto y aparte. Entonces, la ley y los profetas ejercen esta función profética hasta Juan el Bautista. Con Juan el Bautista se cierra la ley de los profetas. ¿Sí? Hasta ese momento se cierra. A partir de Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos avanza. Nueva administración. La ley de los profetas queda atrás. Ahora es el reino. Y el reino no puede estar separado del rey. El rey está en medio de ustedes. El reino se ha acercado, está en medio de ustedes, está ahí al alcance, porque estoy yo, dice Jesús. Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo, y al cumplirlo en el sentido de que él mismo era el objeto hacia el que apuntaba la ley y los profetas. La ley en su conjunto, la ley moral, civil y religiosa. La expresión estos mandamientos, esto es importante, estos mandamientos, dice, no se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, se refiere más bien a los mandamientos que ahora van a empezar a venir acerca del reino de los cielos. 3 veces se menciona el reino de los cielos. Solo los mandamientos ya dados, o sea, los mandamientos dados desde que Jesús empezó a predicar, y los mandamientos que todavía están por venir en el Sermón del Monte. El que tuviere estos mandamientos en muy poco va a ser llamado muy pequeño en los reinos de los cielos. Pero el que tuviera estos mandamientos nuevos que les voy a empezar a dar, que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Acuérdense que Juan, el Bautista, siendo el más grande de todos los profetas, es el más pequeño comparado con alguien que está en el reino de los cielos. Fíjense, ley de profetas, acá, el primero que está en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Entienden la comparación del Señor? Pone al más grande de los profetas, porque fue el que lo precedió a él, por eso el más grande, pero dice, el que esté en el reino de los cielos es más grande que este. ¿Por qué? Porque ya recibió la completa revelación de Dios en Cristo Jesús. Ya no está en la ley y los profetas, sino que está en Cristo, en, en el cumplimiento de la ley de los profetas. Entonces, supremamente superior alguien que está en el reino de los cielos que alguien que está parado en la ley de los profetas. A ver, lo vamos a leer otra vez a ver si les hace sentido. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿De qué manera? Con mi presencia, acá, a cumplir todo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que les voy a empezar a decir, no los mandamientos anteriores, de los que les voy a empezar muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si Jesús estuviera hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento, entonces ¿para qué vino? Como vamos a ver más adelante, va a decir, bueno, oyeron que fue dicho, pero yo digo esto. Oyeron que fue dicho, pero yo digo esto. Oyeron que fue dicho, pero yo digo esto. Ah, la pelotita. Alguien está corrigiendo a Moisés. Alguien está trayendo cosas superiores a las que trajo Moisés. Y en Hebreo nos dice que Jesús es superior a Moisés, por escándalo. Entonces, son estos mandamientos que Jesús va a estar empezando a dar. Por eso hay que prestarle atención y hay que ponerle vida y hay que ponerle espíritu a esto que Jesús está trayendo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y acá se me queman todos los papeles. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. La justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No mucho antes predicó eso Jesús. Lo predicó en las bienaventuranzas, el mismo sermón. Y ahora dice que si vuestra justicia, tenemos que pasar un poquito acá. Según un dicho popular, me gustó el dicho popular de una época, dice que si tan solo dos hombres llegaran al cielo, o sea, el dicho popular decía, imaginémonos que solo dos personas van a llegar al cielo. Entonces, esas dos personas, uno sería escriba y el otro sería un fariseo. ¡Ah! Se agrandó Chacarita, ¿no? Entonces, para los que estaban escuchando, que tenían a los fariseos como los Messi de esa época, decían, bueno, si no superan a estos, ustedes no entran al reino de los cielos. Estamos fritos. Mira si alguien te dije, bueno, si no jugás como mejor que Messi, no entras al reino de los cielos. Ah, no, ya está, no entro. Si su justicia no es mejor que la de los judíos y de los fariseos y escribas, no van a entrar al reino de los cielos. El que está escuchando dice, pero si estos son los campeones de la religión, estos son los campeones de la santidad, ¿cómo vamos a llegar a ese estándar? Si crees que podés entrar en el reino sin mí como tu Salvador, será mejor que seas tremendamente bueno. De hecho, será mejor que seas más que perfecto. Nosotros a veces tendemos, a veces me pasa, ¿no? Cuando enseño en los institutos, hay gente que piensa, no, pero yo soy bastante bueno, ya dejé el cigarro, ya no tomo, estoy con mi esposa, ya me calmé, leo la Biblia, me congrego de vez en cuando hay que dar yo doy, estoy bastante bueno. Pero viene la ley y dice, ah, sí, así que ahora sos bueno, acá, léela. Y entonces cuando empezamos a leer la ley, nos damos cuenta que somos pecadores sin solución, que no alcanzamos en el estándar. Estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Necesitamos un sustituto que cumpla con esa ley perfectamente. Y yo asociarme, yo ser salvado por ese que cumplió la ley perfectamente. De eso se trata. No se trata de cumplir la ley y de ser más justos que los fariseos y escribas. Como decía, la gente común pensaba que estos eran los hombres santos. ¿Qué esperanza quedaba para los demás? Pero los líderes religiosos de esa época tenían una justicia externa, artificial, sin relación, basada en la ley. Eran ladrones, mentirosos. Se paraban a hablar de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Era una cueva de ladrones ese templo. El sumo sacerdote
Ni siquiera creía en la resurrección, no creía en los ángeles, no creía en las cosas sobrenaturales. Ah, pero era el representante de Dios. Mentiroso, ladrón. Pero la justicia que Jesús describió es una justicia verdadera y vital. Comienza internamente en el corazón y es relacional. No se trata de la justicia de cumplir con reglas, se trata de la justicia de cumplir con la persona de Jesús. Los fariseos estaban preocupados por los detalles minuciosos de la conducta, de que no si se toma vino, si no se toma vino, qué tanta cantidad de vino, qué tanta, no si el sábado, no si el domingo, pero esto y lo otro, están en los detalles, estaban en los detallecitos, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Entonces, la justicia. Más adelante lo vamos a ver otra vez porque está dentro del Sermón del Monte. Dice, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. ¿Qué es la justicia que yo tengo que tener? ¿De qué justicia tengo que tener hambre y sed? ¿Cuál tiene que ser la justicia que es mayor que la de los fariseos y los escribas? Bueno, la justicia no son tus acciones. La justicia es una persona. Si tenés la persona, tenés su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios dentro de él. Fuera de él no somos nada, pero dentro de él, en Cristo, tenemos la justicia de Dios. Y ahí entonces esa justicia es superior a la de los escribas y fariseos. Esa justicia, si tenés sed de esa justicia, vas a ser saciado de esa justicia. Si buscas de esa justicia, todo lo demás va a ser añadido. Es la justicia de Dios. Me recuerdo, y con esto voy terminando, a Pablo que dice, soy fariseo en cuanto a la ley, irreprensible, pero lo tengo todo por caca. Voy a usar una palabra un poco más. En el original dice estiércol. Lo tengo todo por basura, con tal de conocer a Cristo. Entonces tenemos a alguien que cumplió desde su perspectiva la ley irreprensible. Sin embargo, ahora que tiene la relación con la persona, dice eso es basura. La justicia de Cristo en él opaca, termina con el hecho de tener que cumplir la ley. Entonces, la idea es que meditemos que en un sermón como el que Jesús está dando, está estableciendo unas nuevas normas, está estableciendo una nueva forma de ver a Dios desde la relación con el rey, desde la relación con el reino, desde la relación con las leyes que están alrededor de este reino y que son distintas a la ley fría, a la letra fría que estaban acostumbrados, sino que Jesús lo que viene a hacer es a ponerle el aspecto espiritual a la ley. ¿Sí? Le pone resistir el desarrollo espiritual de la ley. O sea, el desarrollo, no vengo a abrogar, vengo a cumplir. Sí, pero este es el sentido que le quisimos dar a la ley. Esto es la forma en que se debe cumplir la ley. Entonces, resistir al desarrollo espiritual de la ley bajo un disfraz de lealtad o bajo un disfraz de legalismo, un disfraz de, ah, no, yo cumplo, es rebelarse contra el cumplimiento de la ley, que es en Jesús. Quizás para nosotros los del cara a cara esto no tiene mucho que ver, pero créanme que estamos rodeados y cada vez parece
que viene más fuerte una ola en cuanto a cumplir con la ley. Y aquellos que están interesados en tener más adeptos, más gente, pueden tener una tendencia a generar en nosotros un sentido de culpa si no cumplimos con los estándares, si no cumplimos con las reglas. Y ahí nos soltamos de la mano de Jesús, soltamos la relación y agarramos las reglas. ¿Por qué? Por miedo a no ser parte de. Entonces, cerra tus ojos ahí donde estás un segundo si es que podés. Obviamente que los quiero escuchar después y a ver qué opinión tienen acerca de esto. Pero vamos a orar y todo lo que yo haya dicho que viene de parte de Dios, guardalo, meditalo y lo que haya dicho que salió de mí, ora por mí, pero desechalo, si sabes que vino de mí. Estamos frente al mejor predicador del universo y que la historia ha dado, que es Jesús. Nos está dando un sermón y está poniendo claros sobre oscuros. Nos está determinando los puntos, está poniendo los puntos en serio. Entonces nosotros sentados desde nuestras casas o donde sea que leemos la escritura, tenemos que imaginarnos, estar con Él ahí y escuchar lo que nos dice y analizarlo. Y el Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos va a enseñar. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a iluminar lo que realmente está diciendo Jesús. Porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo. Él les va a mostrar y los va a guiar a toda verdad. Así que, papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias, gracias por Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque si somos conscientes, si somos lo suficientemente humildes para reconocer que no podemos entender por nosotros mismos, que te necesitamos, vos no nos vas a dejar. Vos nos vas a ayudar a que entendamos aún las cosas más profundas de vos. Porque aunque no conocemos tus cosas profundas, el Espíritu que está en vos, que está en nosotros, conoce lo profundo tuyo. Y aunque ningún ojo lo haya visto y ningún oído lo haya escuchado, vos lo tenés preparado para nosotros, los que te buscamos y te amamos. Ayúdanos a entrar en este sermón, papá, no de manera legalística, no de manera legalista, perdón, no de manera teológica, no de manera exégeta, sino de una manera humilde para entender los conceptos, para entender tu corazón. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén.